Bueno, listo. Ok, chicos, pues bueno, como decía Claudia, me toca dar el tema de esta noche y les debo de confesar algo. Cuando leí el título no pensé, en verdad, no pensé que se tratara de esto. Y ya lo leí y dije, bueno, Dios, pues dame sabiduría. Y vamos a hablar sobre este tema que, como comentaba Ruth en nuestro chat en WhatsApp, es un tema que muchas veces es tabú, que no se habla de él en las iglesias o en las casas, sobre todo en las mesas cuando hay pues adultos de otras generaciones, porque puede causar incomodidad, molestia, incluso algunos regaños, porque me ha tocado ver eso. Entonces, pues vamos a hablar sobre este tema y lo vamos a hacer desde un punto en el que vamos a aprender acerca de qué es esta revolución sexual, en qué consiste, cuáles son sus metas, sus objetivos, porque es necesario saber. Si nosotros como iglesia nos seguimos cerrando a hablar sobre estos temas o a investigar de qué se trata, pues vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Pues nada, nada, porque como es un tema tabú, pues preferimos no hacer muchas cosas. A ver, permítanme tantito. Que disculpen por las fallas técnicas en cuanto al ventilador. Ok, bueno, iniciemos. En Romanos capítulo 1, en el versículos 22, 24 y 25 de la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Pablo, cuando estaba escribiendo a los romanos, precisamente él no se encontraba en Roma, sino se encontraba en Corintios cuando estaba escribiendo esta carta. Y pues precisamente en Corintios era una ciudad en la que la degradación sexual estaba a tal punto de que si una persona decía, eres un corinto, se refería a que eras el peor de todas de los inmorales sexuales, por todo lo que se daba en esta ciudad, tanto los cultos que se dedicaban a la sexualidad, como las sacerdotisas o los rituales que había aquí. Por lo tanto, Pablo decía a los romanos que es necesario regresar a la verdad, a lo que Dios nos estaba diciendo desde un principio. Y bueno, ¿qué es esta verdad o en qué consiste? Hay una ley que podremos decir que es la que nos rige a todos, que es la ley natural. Esta ley en un principio tiene que ver con la conciencia que Dios puso en el hombre, que le indica hasta cierto punto lo que está bien y lo que está mal. El apóstol Pablo hace referencia a esta ley escrita en nuestros corazones. Esta ley refleja el diseño de la naturaleza, y muchas de las leyes que hoy en día rigen los países están basadas en ella. Esta ley natural que podemos ver en, pues nuestros corazones es una ley que realmente a veces no ponemos atención. Por ejemplo, cuando decimos no matarás y aparece en muchísimas leyes en todos los países, lo entendemos de que no vamos a matar a alguien porque es malo. ¿Por qué es malo? Pues realmente no hay como una explicación. Bueno, es malo por eso, sino si tú sientes de que es malo por algo que está en tu corazón. Entonces la ley natural que Dios pone en nuestros corazones nos rigen entre lo bueno y lo malo. Como hace algunos temas anteriores vimos los absolutos de Dios, que hay absolutos de Dios que nos rigen para saber tomar alguna decisión.
más bien no alguna, todas las decisiones, la ley natural son esos absolutos que nos rigen Dios y que nos dan un margen para saber hacia dónde vamos. Entonces, esta ley natural se define precisamente con la naturaleza que vemos a nuestro alrededor, con todo lo creado que tiene un propósito. ¿Y qué tiene que ver con esto? Con la revolución sexual. Bueno, desde el Génesis, en el Génesis podemos ver que se cuenta la historia de cómo Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero a partir del pecado, la humanidad comenzó a descender en una espiral en términos de corrupción moral hasta llegar al momento en que hoy nos encontramos. Desde el pecado, la humanidad fue cayendo en más y más inmoralidad. Y estamos hablando no solamente de la sexualidad, sino también del homicidio, del engaño, de la infidelidad, de la muerte, tantas cosas que se desataron por el pecado. Por eso hoy en día estamos viviendo los que estamos viviendo. Podemos ver en las noticias, en notas por Facebook, tantos casos que decimos, híjole, ¿por qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿O por qué tenemos que vivir todo esto? Precisamente por el pecado que se desató desde la desobediencia en el Edén. Al principio Dios creó hombre y mujer y es lo que conocemos como el sexo binario, dos sexos solamente. En la mujer podemos ver que el genotipo es XX, tiene órganos reproductores femeninos y la atracción de la mujer por naturaleza es por el sexo opuesto. En cambio el hombre tiene genotipo XY, órganos reproductores masculinos y la atracción por el sexo opuesto, que en este caso viene siendo la mujer. Este es el diseño original, esta es la naturaleza con la que se creó al hombre y la mujer, sexo binario, nada más. Pero desde el mediados más o menos del siglo XIX, empezó esta revolución sexual, esta ganas de experimentar, de saber, bueno, ¿y qué más, aparte de una mujer, qué más puede satisfacerme? Aparte de un hombre, ¿qué otras cosas o qué otras personas pueden satisfacerme? Y por eso se empezó a crear una distinta clasificación, que es la que hoy tenemos. Estos son pocos de todas las clasificaciones que han estado saliendo a lo largo de este tiempo. Y es la clasificación LGTBTI. Por sus siglas son cada uno de los nombres que se presentan a continuación. Y un poco de todo. Bueno, L por lesbianas. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, son mujeres que sienten atracción física, emocional y sexual por otras mujeres. G, gays, hombres que sienten atracción física, emocional y sexual por otros hombres. Los transgénero son personas que se identifican con un sexo distinto al que se les asignó en el momento de su gestación. Los transexuales son personas que se someten a tratamiento médico para lucir como el sexo opuesto. Los bisexuales son personas que sienten atracción física, emocional y sexual por hombres y mujeres. Y los intersexuales son personas que durante el proceso fetal tuvieron un desarrollo ambiguo de los genitales, también conocido como los hermafroditas, que en su formación puede que tengan un órgano visible masculino, pero en su interior es un órgano reproductor femenino. Son casos que sí suceden y no debemos asustarnos. Bueno, podemos decir aquí, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué salió porque una persona nació con con este mal, por así decirlo? Simplemente estamos viviendo en un mundo caído. Así como en algunos lugares suceden tragedias, mientras en otros lugares están viviendo muy bien, lo mismo pasa con el cuerpo humano, con el mundo, con la naturaleza, con los animales. Algunas de las mutaciones son por el resultado de lo que estamos viviendo. No quiere decir que Dios nos castigó y es un castigo divino y ya por eso nació así. No.
simplemente son consecuencias de todo lo que consumimos, de todas las cosas en este mundo. No hablo de consumir en cuanto a ver o leer, sino lo que estamos comiendo, porque ya no es tan original como al principio, sino sabemos que todos los alimentos, tienen cierto tipo de procesos que dañan al cuerpo y traen consecuencias. Bueno, esto es parte de las clasificaciones que hoy en día se marcan y están tratando a las personas de que se vea como algo legal, que no solamente sea hombre y mujer, sino que todas estas clasificaciones y más que hoy en día existen, se logren como algo normal en este mundo. Dentro de esta clasificación también tenemos que tener en cuenta que es muy distinto una orientación homosexual a la homosexualidad. ¿Qué es la orientación homosexual? Son personas que sienten atracción hacia personas de su mismo sexo, pero no actúan conforme a esa atracción. Son personas que dicen, pues bueno, por ejemplo, un hombre puede decir, me gusta un hombre, pero se me hace atractivo, pero no hago algo para iniciar una relación con él. En cambio, la homosexualidad son personas que sienten atracción sexual y romántica por personas de su mismo sexo y actúan conforme a esa atracción. Ahí la persona decide dar el paso para entrar a esta clasificación, a la homosexualidad. Bueno, ¿y qué tenemos que ver con todo esto? Todo esto nos lleva a lo que es la revolución sexual mundial. Tenemos que tener dos puntos muy claros sobre esto. Una, es una revolución masiva. ¿Por qué? Porque poco a poco se va metiendo en todas las partes de nuestra vida, en todas las partes que nos rodean. Aunque es un grupo minoritario el que empieza a hacer tanto escándalo y tanta atracción, que empieza a hablar tanto y que amar y tener la atención de todas las personas, es lo que está provocando que la gente voltee a verlo. Si vamos a las calles, es muy probable y hacemos una encuesta, es muy probable que no encontremos muchas personas que digan yo soy o yo apoyo esto. Sí, sí hay, pero no la gran mayoría como se piensa, sino que son personas que hacen mucho ruido. Por eso es una revolución masiva. Y como son personas que hacen mucho ruido y es escuchada su voz, esto está llevando a que esta revolución sexual no sea nada más como un pensamiento, sino que sea una revolución que tenga que ver con un cambio cultural. Si nos damos cuenta, cuando Barack Obama estaba en la presidencia de Estados Unidos, él tenía una agenda abierta donde declaraba el orgullo hacia la homosexualidad. Él no siendo homosexual, pero apoyando esta agenda, este grupo de personas. Por lo tanto, en el mes de junio se declaró el mes de la comunidad LGBTI y podemos ver en grandes ciudades como la Ciudad de México que hacen desfiles, que pintan las calles por donde van pasando las personas con los colores que representan esta comunidad, que ponen pancartas, banderas por todos lados, porque es una revolución cultural, se está implementando dentro de la comunidad, dentro de, en este caso, de los mexicanos o de las personas, esta aceptación para este grupo. Y podemos verlo también en medio de películas. El día de ayer precisamente estábamos en el cine y uno de los personajes que era el principal de esa película, pues confiesa el amor a otro personaje, hay una batalla al final y no pueden estar juntos, porque uno era bueno y otro era malo. Pero era un amor imposible, no por ser los dos hombres en este caso, sino porque uno era bueno y otro era malo. Entonces se empieza a ver esto como algo muy normal. Podemos hacer cuentas de las telenovelas, de las series, como personas de esta comunidad empiezan a aparecer de una manera pues normal, como en series incluso caricaturas infantiles ya se ven muy normal. Es una revolución cultural lo que tenemos hoy en día.
Y da miedo, podemos decir que a algunas personas sí dan miedo. De hecho, tenía una conocida que hace poco tuvo su bebecito y ella decidió hacer homeschool porque tenía miedo de todo esto que se está enseñando a los niños, que los van a adoctrinar. Bueno, tenemos que estar conscientes de que que no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, por lo tanto no podemos vivir en una burbuja y taparle los ojos, los oídos a nuestros hijos, incluso a nuestros compañeros o a nosotros mismos, y hacernos de la vista gorda de que no existe esto, que todos estos movimientos no existen, cuando se está viendo también lo que es una revolución cultural. Y tanto que es una revolución cultural que empiezan también a cambiar el uso de palabras, juegan con el uso de palabras para llevar a otra cosa. Por eso en ocasiones escuchamos a alguien decir hijes, amigues, cosas así, que al principio nos causaba risa, pero si nos ponemos a pensar en todo lo que esto lleva, pues tenemos que analizar bien hacia dónde estamos yendo o cómo no reaccionar, sino cómo vamos a vivir con esto. Bueno, los inicios de esta revolución. ¿Con quién empezó? ¿Cómo fue? ¿Hacia dónde fue? Bueno, esta señora que podemos ver en esta foto es Judith Butler. Es una doctora en filosofía por parte de la Universidad de Yale y es, como quien dice, la pionera de la ideología de género. Ella en 1990 publica un libro, que es este que podemos ver aquí, que se llama El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. En este libro se habla sobre la transformación de la identidad de género. Esta autora, que ella abiertamente comenta que es lesbiana, quiere hacernos reflexionar sobre qué es el género, el género es más que nada algo que tú decides, algo que tú vas a decidir en cualquier momento de tu vida y que no tiene nada establecido. Desde el principio nadie te lo puede establecer, tú lo decides. Entonces, ella ha escrito muchísimos libros acerca de lo que es la identidad de género y hasta el momento es la que defiende esta revolución. La identidad sexual, perdón, es la construcción del lenguaje. Hombres y mujeres de el ser hombres y mujeres es algo que se nos ha ido inculcando a través del lenguaje, por lo tanto el lenguaje juega un rol importante en la desconstrucción del orden del género. Como les comentaba, ella decía que el lenguaje es aquel que nos pone las ataduras y nos dice tú vas a ser mujer y tú vas a ser hombre, y no lo creemos porque nos lo repiten siempre, desde el momento en que nacemos, en el momento que vamos a la escuela, en el momento que estamos en un trabajo o entramos en una relación. Ella dice que escuchamos el rol que tenemos que jugar y dice eso no es correcto, debemos de desconstruir esto, debemos de hacer nuevamente el orden del género y tenemos iniciar para construir este género que queremos, necesitamos desconstruir lo que es el lenguaje. Para ella, el sexo de una persona es más que nada una fantasía, algo que llegamos a creer porque se nos ha dicho repetidamente, como les estaba comentando, desde niños ir al jardín de niños y que la niña use la falda, el niño use el short, en la escuela primaria lo mismo, en la secundaria las mujeres con el jumper, los hombres con el pantalón. Todo esto ella decía, bueno, es una fantasía, esto no puede ser real porque alguien más te lo está repitiendo, entonces tú te lo vas a creer, no está bien, dice ella. Y el género se define como el sentir de cada quien en un momento determinado de su vida. En un momento tú puedes decir, bueno, yo me identifico como un hombre y después decir, bueno, sabes que no me equivoqué, me estoy identificando ahora como mujer. Es algo que tú vas a decidir en determinada parte de tu vida. No va a haber alguien que te lo imponga. Entonces, estas son las ideas que
se maneja en cuanto a la ideología del género. ¿Y cuál es la meta? Es que el ser humano sea emancipado de la dictadura de la naturaleza para experimentar la completa libertad de elegir y tener como resultado la habilidad de reinventarse a sí mismo en cualquier momento. En esta ideología de género ya no se toma tanto si te vas a emancipar, si te vas a liberar de Dios o no, porque en muchas ocasiones en esta nueva sociedad en la que vivimos, Dios es alejado, Dios es quitado del mapa y pueden decir es que no existe Dios, o tal vez existe pero para mí no, o está muerto. Dejan de un lado a Dios y ahora no es tanto que se quieran liberar de Dios, porque ya se liberaron de Dios, sino que ahora se quieren libertar de la propia naturaleza con la que fuimos creados para que uno mismo se pueda reinventar y decir en cualquier momento, yo soy esto, yo soy el otro, teniendo uno el control de su vida, teniendo uno el control en este caso de su sexualidad, teniendo uno el control de su género. Esta es la meta en cuanto a este juego de palabras, en cuanto a esta revolución sexual. Emanciparse de todo, ser completamente libre, ser completamente yo, ser lo que sí quiero ser, así. Y podemos decir, bueno, pues está bien vivir en libertad, pues es lo que también hablamos en el Evangelio, pero no podemos irnos de un extremo a otro. Si recordamos hay absolutos y la misma naturaleza nos va dando roles en cuanto al hombre y la mujer, en cuanto a géneros. Entonces no podemos decir, bueno, yo me voy a liberar de mi naturaleza, yo me voy a liberar de lo que fui creado. Si nos quitamos eso, realmente estamos perdidos. No podemos hacer muchas cosas. Y bueno, es un tema un poco extraño, un poco corto. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Y ahora qué? O sea, si estamos frente a esta revolución cultural, frente a este cambio de sociedad, ¿qué podemos hacer? O nosotros como cristianos, ¿qué debemos de pensar? Bueno, desde el principio, en el jardín del Edén, debemos de recordar que Satanás siempre estuvo empeñado en distorsionar la verdad de Dios. Quiere que cambiemos la verdad por la mentira. Satanás siempre estuvo tratando de distorsionar todo lo que Dios hacía. Y sí, es audaz y es astuto, no debemos dejarlo a un lado, pero nunca debemos de olvidar que ya debemos de conocer sus artimañas, ya debemos de saber cómo trabaja en cuanto a sus engaños, en cuanto a sus mentiras y cómo poco a poco va nublando la mente de los humanos. Esto es lo que está pasando. No podemos decir, bueno, detrás de todo este movimiento nada más es una mujer o es unas personas que están al frente haciendo todos estos cambios en la política. No. Debemos de recordar que tampoco son nuestros enemigos, que tampoco vamos a condenarlos o a tacharlos, sino son personas que lamentablemente están siendo utilizados por el mismo Satanás y que no son nuestros enemigos. Que el principal actor de todo esto, el principal enemigo es Satanás. Y debemos de actuar con sabiduría con este grupo. Muchas veces tratamos, como decía, de juzgarlos, o hacemos comentarios un poco salidos del contexto, del tema, o los humillamos de manera inconsciente o inconscientemente, cuando no se trata de eso. Debemos de saber, sí, con quién estamos viviendo, no a quién nos estamos enfrentando. Porque aquí nos estamos enfrentando, ya sabemos, es Satanás. ¿Y qué dice Dios de todo esto? Bueno, es que debemos estar tranquilos. Sabemos que cómo va a terminar la historia, tenemos la palabra de Dios y sabemos cómo Dios al final de todo, Él llega y toma autoridad de este mundo, toma autoridad de todo lo que está pasando en la historia. Él siempre ha estado en todos los eventos históricos, por más perdidos que creamos que estén, donde la humanidad parece que ya va a dejar de existir.
él seguía teniendo el control y seguía dando una salida. Y en nuestro momento, en el mundo donde estamos viviendo, en esta revolución sexual, él sigue teniendo el control, él sigue dando la respuesta ante todo. Y como iglesia lo que debemos hacer es conocerlos, sí, odiarlos, no. Tratar de saber por qué están, no porque, sino tratar de conocerlos, tratar de formar esa empatía por ellos y verlos como personas, como lo que son. Son grupos diferentes, son grupos con los que estamos viviendo, conviviendo, pero siguen siendo humanos, siguen siendo como tú, siguen siendo como yo, y como lo veíamos hace 2 sesiones, no es su pecado, no es más grande que el de nosotros. Tal vez sea un poco más visible, pero siguen siendo igual de pecadores que tú que yo. Y que cualquier persona, la más santa que creamos, siguen siendo igual que nosotros. Entonces, esta es la revolución sexual y es la desconstrucción, en pocas palabras, del género, como lo queremos, como lo conocemos y, y pues vendría siendo el tema de este día.